Ya Era regidor. México, ¿no? Está en la Ciudad de México, ya está. Allá está. Era regidor. Personaje destacado, es el dirigente de la CNOP. Caramba. Bueno, ya nos vamos a empezar a poner nostálgicos aquí, ya empezamos a hablar de personas comunes y de conocidos comunes. Bueno, mire. ¿Qué suspiro? Bueno, no, es que... Se acordó de las buenas épocas. ¿Verdad? Sí. Muchas cosas nos tocó sin duda ver. Yo quiero decirle que ya está aquí con nosotros este hombre que es sonorense, economista, abogado, muchos ex en el Comité Nacional del PRI, pero el ex más reciente quizá, el de ir en la fórmula de un aspirante a la dirigencia nacional, Ivonne Ortega. Exacto. ¿No? En el proceso electoral para definir la dirigencia nacional del PRI, identificado con la corriente crítica de este partido que hoy vive un momento definitorio, intenso, no sé si refundacional, ya nos dirá él. Tenemos mucho que platicar con nuestro invitado el día de hoy, que casi creo que va bajando del avión o algo así. Bueno, sé que estuvo tempranito aquí un poco más, hace rato. Así es, ¿no? así es. Bienvenido. Muchísimas gracias, Enrique. Y para Muchas que gracias. veas que sí te quiere Enrique, se puso Sí, el chaleco rojo para darte la bienvenida. Muy bien, muy bien. Cálmate, tocar. No, precisamente José Encarnación trae la formación de una corriente nueva, un partido, bueno, refundar el PRI. Así es. En lo esencial, regresar a sus viejas, a su ideología, a sus principios y lo que es el PRI verdaderamente. Así es. La justicia social y la socialdemocracia. Y entonces, pues, qué mejor que primero nos haga una pequeña introducción para que podamos empezar a platicar con él. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, con relación al reciente proceso de elección de la dirigencia nacional, efectivamente dimos la lucha con nuestra amiga Ivonne Ortega en una propuesta para que el proceso de elección de dirigentes se convirtiera también en el despegue de un nuevo proyecto partidista. ¿Por qué decimos de un nuevo proyecto? Porque después de los resultados electorales del 2018, en donde el partido pierde prácticamente todo, en donde nos vamos como una fuerza política disminuida, pasamos de tener 216 diputados federales a tener 45. En fin, en los estados... 13 senadores, ¿no? Dicen una fracción de selfie. Sí, ¿verdad? Tenemos que saber interpretar qué nos dijo la gente, los ciudadanos en las urnas. Porque nosotros recuperamos la presidencia el 2012. Sí. Después de 12 años de estar en la oposición, recuperamos la presidencia. Es decir, las y los ciudadanos nos dieron su confianza otra vez. Pero en 6 años la perdimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos 6 años? Que, por cierto, también fui integrante de las dirigencias nacionales del partido. Y puedo hablar por lo que a mí me tocó trabajar, hacer desde el ámbito de la dirigencia del partido. 2 cosas podría señalar con mucha precisión. Primero, no tomamos una ruta de transformación democrática del partido, como debió haber sido. Una vez recuperando la presidencia de la República, debimos haber transformado al partido en un partido más abierto a sus militantes, más democrático al interior y en un partido de causas ciudadanas. Si ya teníamos el poder nuevamente, lo único que nos correspondía era convertir las causas de la sociedad en hechos de gobierno. Pero no lo hicimos. Fue todo lo contrario. No lo hicimos. Se restableció un régimen autoritario, vertical, antidemocrático, que golpeó a las bases. Abandonamos nuestra base. No afirmamos ideológicamente al partido. Perdimos la brújula ideológica del partido. Nos vinculamos a estrategias económicas efectivamente neoliberales que nos separaron también de la sociedad. Y lo más grave, dimos una imagen de un partido coludido con la corrupción, con la impunidad. Ahí están los exgobernadores que ahora están en la cárcel. En lugar de que el
regreso del PRI al poder se convirtiera en un ejemplo de gobierno transparente, limpio, honesto, dimos la imagen con Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, en fin, la imagen de un partido que protegía a gente que, habiendo llegado a los cargos de gobierno por nuestras siglas, pues incurrieron en graves fenómenos de corrupción. Frente a todo eso, la ciudadanía nos dijo: no queremos más de eso. Y un hombre, más que un movimiento, un hombre, Andrés Manuel López Obrador, retomando causas que fueron de nuestro partido, sí, retomando proyecto ideológico que fue de nuestro partido, porque la Cuarta Transformación, el establecimiento de la República Democrática, tiene su origen en el PRI, pero no supimos presentarlo, consolidarlo y demostrar que nosotros íbamos hacia esa transformación de la República. Y ese hombre le bastó decir que había que luchar contra la corrupción y establecer un gobierno honesto para que 30 millones de mexicanos le dieran el voto y la confianza. Y eso prácticamente mete en una crisis terrible a los partidos políticos y particularmente al PRI. Por eso la necesidad de su refundación. ¿Cómo se va a lograr la refundación si en el proceso electoral, y ustedes lo vivieron, fue un dedazo del Estado de México? Alfredo del Mazo y la Alianza de los Gobernadores sacó a Alito como líder nacional. Y luego, la segunda pregunta te la vuelvo a hacer después de la mañana. Y Alito, con la averiguación que trae, la acusación que trae de enriquecimiento ilícito, aunque la haya hecho Ulises Ruiz, afecta la imagen del partido y dice: no, y si es más de lo mismo, ¿por qué estás apostando a una refundación? El problema es que ha habido una visión muy corta con respecto a lo que debe ser la transformación del PRI. Efectivamente, lo discutimos durante el proceso interno. El hecho de que se planteara como una cargada, como una línea, como una decisión tomada por los gobernadores, por muy importante que sea su militancia, no son toda la militancia. Eso nos afectó. Pero lo peor, y no abundaré mucho en ello porque es una cosa que ya pasó, lo peor es la forma en que se construyen los resultados con una enorme y grave simulación de democracia interna. Y lo vamos a ver ahora que el INE nos dé en enero el resultado de la verificación del padrón de afiliadas y afiliados. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a quedar esos millones que supuestamente votaron cuando el INE nos diga la realidad de esa afiliación? Que deriva, por supuesto, de nuevas disposiciones legales en materia de afiliación de los partidos políticos y que no hemos sabido, la dirigencia no ha sabido a la fecha interpretar y ejercer. Con respecto a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía contra Alejandro Moreno, derivado, porque esto lo ha dicho hasta López Obrador, sí, es pleito entre ellos, dice, ¿no? Sí. No, si no es un pleito, no es un pleito. Ulises Ruiz ejerció un derecho, como cualquier ciudadano lo pudo haber hecho, presentar una denuncia frente a la Fiscalía para que se iniciara una investigación. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación? Y esto comentado con el propio Ulises. La motivación fue decirle a la militancia: necesitamos que quien nos dirija esté limpio, sea una persona transparente en el ejercicio de sus anteriores encargos y esté sujeto a cualquier prueba. Entonces, pensamos que la Fiscalía, una vez que Ulises presentó esta demanda, actuaría de manera expedita, rápida, sí, pero no, la Fiscalía se esperó. La Fiscalía se esperó. Ahora la Fiscalía filtra el número de la carpeta y dice: está sujeto a investigación el presidente del PRI. Ese es una filtrada así la información. El manejo. Es un manejo para perjudicar a un partido político, porque la investigación no es contra el PRI, la investigación es contra una persona, es un tema de carácter personal. Van
por la denuncia del enriquecimiento inexplicable de una persona, sí que ocupa un cargo político, y nos afecta. Por supuesto que nos afecta. Y no podemos poner al partido como escudo de nadie. El PRI no puede, no debe convertirse en defensor de oficio de nadie. ¿Debería renunciar, Alito? Yo creo que... Para facilitar el proceso, digo, deslindarse en este momento en que hay un expediente. Yo creo que se tiene que revisar a fondo, de parte de él y sus abogados, los alcances de esta denuncia. Y por supuesto, como lo hemos comentado, si no hay elementos, porque nadie mejor que él mismo y sus abogados pueden conocer de los alcances de esa investigación, confirmando que no existen elementos que pudieran derivar en la imputación de un delito, pues no tendría por qué renunciar, pero sí separar la atención al procedimiento y no poner a los dirigentes a querer defender al dirigente nacional frente a un proceso de carácter judicial. Me refiero si sería saludable un retiro. Si en el análisis del expediente y de la carpeta de investigación se ve que existen o que pudiesen existir elementos que puedan derivar en la imputación de un delito, entonces lo más sano es separarse, para que la investigación y en todo caso el resultado no afecte al partido. Pero eso implicaría dejarle a él la decisión, ¿no? Pues es juez y parte. Él debe tomar esa decisión con base en los alcances de la carpeta de investigación que se tiene. Es una decisión que debe tomar. Los priistas, pues confiamos en que esa carpeta pudiese tener más visos de carácter político que efectivamente jurídicos. Pero eso lo podemos pensar nosotros. Sin embargo, pues dura es la ley, pero es la ley. Si hay algo que derive en la imputación de un delito, lo más sano sería deslindar al partido de los temas personales. Sí. Pues suena complicado si quien tendría la potestad de hacer tal cosa. Yo le preguntaría, pues es el implicado. En las condiciones en que está el PRI en la actualidad, de refundarse completamente, ¿cuántos años van a tardar y cuántos años van a dejar que Morena se cimente como el líder, como la supremacía política que va a dominar durante varios años el país? Morena está en la misma situación de crisis interna, porque Morena no es un partido político. No. Morena fue un movimiento que fue arropado por la figura carismática de quien hoy es presidente de la República. Y Andrés Manuel López Obrador puede tener todas las virtudes personales, se le reconozcan o no, de un hombre honesto, de un hombre que habla con la verdad, de un hombre que sí lucha contra la corrupción, de un hombre que quiere un modelo distinto en el ejercicio del gobierno en beneficio al pueblo. Pero el aparato de gobierno no es Andrés Manuel López Obrador. No, ya es Él evidente. es la cabeza, pero estamos sujetos a los vicios y virtudes de todo el resto de los colaboradores. Y pero tiene un bono democrático altísimo todavía. Andrés Manuel. Sí. Él tiene la aceptación y tiene, cuando decimos bono democrático, decimos que tiene el soporte, el respaldo de la ciudadanía. Morena es otra cosa, ¿eh? Y eso quedó demostrado en las elecciones locales de este año. Morena no alcanzó la votación que obtuvo meses antes. En la local de Tijuana. En las locales. En las locales, que en los 6 estados que hubo en la República, Morena no llegó ni a la mitad de los votos que tuvo Andrés Manuel como tal. Hoy están discutiendo cómo eligen a su dirigencia nacional y se está viendo el faccionalismo. Empiezan también con las disputas internas y a señalarse fallas. Empiezan a aflorar porque ya existían. López Obrador les dijo en público, me dan pena. Y si siguen así, me voy, dijo. Sí, se los dijo. Sí, claro. Les dijo, si siguen así, me voy. Es decir, no me van no se van a convertir ustedes en un lastre para el proyecto que yo tengo para el país. Ese es el reto de Morena. El reto es que Morena no alcance a convertirse en un auténtico aparato político electoral, como debe ser un partido político.
Y no es que se le apueste al fracaso de Morena, sino que hay que visualizar con objetividad cuáles van a ser las condiciones de competencia. Y frente a eso, los partidos, el PRI, tiene la obligación, además el reto y el compromiso de reconstituirse, de refundarse. Miren, las cosas se están polarizando en el país. Muy graves. Por una parte, la tendencia mal llamada de izquierda de Morena, que es más que nada un neopopulismo, ¿sí? Se enfrenta a una corriente también polarizada de neoliberalismo, que es Acción Nacional. Y una corriente de izquierda, de veras que hay. Y un sector empresarial proclive a la derecha. Y a la derecha. Sí, claro. Entonces, hay en medio, hay en el centro de esa polarización un espacio enorme para construir con la ciudadanía. El partido que se ubique en la nueva dinámica de la participación social y que se convierta en un partido de abanderamiento de causas ciudadanas y que le dé curso a la participación de la ciudadanía, ese es el partido que va a ocupar un lugar predominante en el escenario político del país. Puede ser el PRI. Pero como liderazgo que has tenido durante tantos años y la experiencia política que has adquirido, ¿tú crees que esté en riesgo que Morena solo sea el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como en el PAN nomás fueron 2 presidentes y el segundo salió porque arrebataron votos? Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Se va a exterminar entonces? Es cuestión nada más de analizarle de dónde viene Morena, del PRD. ¿De dónde viene el PRD? Del PRI y los viejos partidos comunistas y socialistas. Esa es la historia. ¿Qué está pasando con el PRD ahorita? A punto de desaparecer. Así es. A punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque su base social se la llevó. Se fue con Morena. Morena. Andrés Manuel, sí. Y precisamente ese origen hace que impacte en nosotros. Sí, claro. Impacte en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misma base social que tiene Morena. Y yo platicaba en la mañana con un grupo de amigos. Nos urge establecer con claridad cuáles son las diferencias ideológicas y programáticas entre Morena y el PRI. Porque los dos nos declaramos partidos socialdemócratas. Por supuesto. Y si los dos somos socialdemócratas, y si los dos tenemos como bases históricas las 3 grandes transformaciones, hace mucho tiempo ustedes recuerdan que el PRI se decía heredero de la independencia, la reforma y la revolución. Sí. Ahora resulta que el heredero es Morena. Las 3 grandes transformaciones. Y nosotros decíamos, construyendo el México moderno y la República Democrática. Y Morena dice, construyendo la 4ª transformación, que en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo diferenciarnos? ¿Cómo establecer los matices que digan, por ejemplo, el PRI no está a favor de que exista un régimen hegemónico en donde el poder legislativo hace lo que le dice el ejecutivo? Ahí hay una gran diferencia. La construcción de una auténtica república democrática es que existan contrapesos y el poder legislativo pueda corregir al poder ejecutivo. O sea, por eso son poderes. Ahí hay una diferencia muy clara, porque Andrés Manuel está restableciendo el viejo modelo priista, el viejo modelo hegemónico, autoritario, que los mexicanos, las mexicanas dijeron, ya no queremos eso. ¿Es el viejo PRI? ¿Es el Andrés Manuel? Sí, está restableciendo conductas y procedimientos del viejo PRI. Entonces, ahí está una oportunidad para el PRI para decir, a ver, la diferencia entre la 4ª transformación y la República Democrática que planteamos nosotros es el equilibrio de poderes. A ver, don José, pero ese es discurso. Allá abajo en la calle, la gente no conecta ni engancha con el discurso, no le entra, porque tiene una visión mucho más pragmática y lo que quiere son resultados. Y una de las cosas que le ha molestado es, por supuesto, la corrupción, es el comportamiento de los gobiernos del PRI, es la cercanía con el PAN, que a mucha gente le ha molestado, dentro de las propias bases del partido. Y entonces, ¿cómo conciliar
esto del discurso y la visión y el planteamiento con un malestar que vota, que ya lo hizo el 2 de julio del año pasado y que seguramente lo va a seguir haciendo a favor de las opciones de Morena, porque no ve una opción distinta a lo que abominó cuando votó el 2 de julio. ¿Cómo? Mira, tienes toda la razón cuando dices cómo llevar el discurso de la disputa o diferencia ideológica al terreno de los hechos, a lo cotidiano, a la bolsa, al estómago, a la satisfacción de las personas, de las familias. Ese es el reto de los partidos. Y aquí diríamos, a ver, ¿debe el PRI pronunciarse en contra de la aplicación de los programas sociales? Por supuesto que no. No. Pero el PRI debe plantear el perfeccionamiento y el mayor alcance de estos programas. Morena los está haciendo con clientelas, lo está haciendo con propósitos exclusivamente electorales. Voy a poner el ejemplo de los jóvenes construyendo futuro, por ejemplo. O sea, el alcance es muy poco y la forma en que se decide a qué jóvenes se les da esa beca es con criterio electoral partidista, cuando debería ser un criterio democrático, porque son nuestros impuestos, y debería ser la propia sociedad la que estableciera los mecanismos y la auditoría social para el ejercicio de esos recursos. Ahí está una gran diferencia. A ver, ¿vas a repartir dinero disfrazado de programa social para mantener una clientela electoral o vas a desarrollar un programa social que impacte en los jóvenes que lo necesitan? Esa es la diferencia. Don José, ¿qué tan consciente está de eso la gente que allá por vez primera está recibiendo un apoyo del gobierno de López Obrador, que antes no recibía, o que recibía a trasmanos o rasurado? Por ejemplo, ¿cómo hacerle llegar ese discurso a esa gente que hoy de pronto dice, órale, wow, ¿no? Antes no me daba y ahora sí me da. Pues en los hechos, ¿no? Sí, porque el tema ahí no es con esa gente, sino con la que no recibe todavía. O sea, orientarnos a que lo soliciten. Pero por supuesto, a ver, ahí decimos, a ver, tú ya recibes el respaldo, pero ¿sabes qué? Hay millones más que como tú necesitan y merecen ese respaldo. Se llama tomar banderas. ¿Qué deberían hacer los partidos? A ver, hacer un diagnóstico y llamar a los jóvenes, ustedes merecen recibir esta beca. ¿Por qué nada más 10 o por qué nada más 20? Deben recibirlas 100, 200, 300, 500. Y entonces abanderar esa causa y decir, bienvenida la propuesta, presidente López Obrador, de dar estos apoyos. Pero aquí hay 100 más que los ocupan frente a los 10 que tú tienes y los repartes con criterio de carácter electoral. ¿Me explico? Por eso no es estar en contra de los programas, es qué bueno que ya los tienen ustedes. Ahora requerimos que más gente los tenga, mucho más. Tiene que ver con las reglas de operación, tiene que ver con la forma en que se ejercen. Miren, les voy a poner un ejemplo muy clarito. Lo de las estancias infantiles. El hecho de desaparecer un programa para decir, le voy a dar el recurso directo a la gente para que ellos vean cómo cuidan a los hijos, pues por supuesto que fue un error. Fue un absoluto error. La prueba de eso, ¿no? Pero además, tenga los 1,000 pesos o los 1,500. Claro. Pues voy a ver si me lo cuida mi abuelita, como dijo el propio López Obrador, ¿no? Y entonces eso impacta en el bienestar de los niños. Otro ejemplo, no hay presupuesto y desaparece el órgano responsable de construir escuelas y de arreglarlas, y se dice, el dinero va para los padres de familia para que ellos se encarguen del arreglo de las escuelas. Suena bonito, suena bien. ¿Pero lo van a aplicar? Pero la pregunta es, ¿se va a aplicar bien? ¿Sabrán aplicarlo? O sea, a ver, el riesgo de que se caiga una escuela, de que se caiga una ventana, de que se caiga una barda sobre los niños es muy grande. ¿Y quién será responsable? ¿Los padres de familia?
o la institución como estaba hasta hace poco. Entonces, es un afán populista de repartir, de dar, de entregar, de meter a la bolsa un dinero que es de todos los mexicanos. No estamos en contra. Estamos a favor de que se transparente, de que se democratice. Fíjense curiosamente, que se democratice esos programas sociales para que le llegue realmente a quien lo necesita y al mayor número de personas, con gran vigilancia y transparencia de parte de la sociedad. A ver, don José Encarnación, y en el hecho de reconstruir, refundar el PRI, ¿cómo refundar el PRI y hacer un partido democrático si los grupos de poder no dejan de ejercer el control sobre los órganos de partido y los sectores? Es que un partido es... ¿Cómo hacer un partido de todos y no de grupos? Es que así debe ser. El partido es ante todo de su militancia, de los militantes. Hace rato en una reunión decían, oye, es que el CEN nos impone, es que el CEN nos manda un delegado, es que el CEN quiere decidir. El CEN es el Comité Ejecutivo Nacional. Quiero decirles que sin estados, sin comités estatales, sin órganos estatales del partido, no existiría el CEN. Quien debe decidir, por ejemplo, en Baja California, son los militantes del partido, nadie más. Pero para eso deben organizarse, para eso deben asumir responsabilidades y afrontar, encarar los problemas, pero con responsabilidad. Dicen, están vencidos los consejos políticos, está vencido el consejo político estatal. Es más, y lo comentábamos, hay quienes ya no están en el partido. Incluso. Y la pregunta es, ¿quién ha promovido el recurso para que esos que ya no están en el partido salgan del padrón, salgan del consejo y se les declare no afiliados o no militantes? ¿Quién? Nadie. Y entonces, ¿por qué nada más nos quedamos en la exposición? La exposición y el reclamo debe llevar a la acción. Porque le comentaba a Enrique, si alguien comete algo como irse a otro partido, el estatuto señala que es causa de pérdida de la militancia, pero tiene que iniciarse por algún otro militante un procedimiento para que pierda la militancia. Así es. Que no es expulsión, ¿eh? Expulsión es una cosa y declaratoria de pérdida de la militancia es otra. El que pierde la militancia puede volver a ser militante, el expulsado ya no. Entonces, da un año el partido. Si después de un año en que se cometió la falta, nadie promueve, durante ese año sigue siendo militante. Y después que pase el año, no hay lugar a la del recurso. Así es. Ajá. Entonces, esos que evidente y claramente han cometido actos que incurren en las causales de pérdida de militancia, siguen siendo militantes. Si no se inician los procesos de pérdida de militancia. Y cuando pase un año, no podrá reclamárseles en términos jurídicos. Y pongo un ejemplo porque es el más claro y creo que se puede entender. La compañera Lorena Piñón, que contendió por la dirigencia nacional también, fue candidata de Acción Nacional. ¿Sí? Pero en ese momento, y pasado el año, nadie solicitó la pérdida de la militancia. Siendo candidata, un compañero mete la solicitud de pérdida de militancia, la Comisión de Justicia acepta y le quita la militancia y la sacan del proceso. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Sale del proceso. Claro. Lorena acude al tribunal. El tribunal dice lo siguiente: a ver, priistas, efectivamente la señora fue candidata de Acción Nacional, pero ya pasó un año, una semana. Entonces, por esa semana que pasó, ya no procede, así que regresen de su militancia. Volvió a la contienda y ahorita es integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, o sea, esa semana hizo la diferencia. Hizo la diferencia. Entonces, si vemos que hay miembros del Consejo Político Estatal que ya no son priistas, bueno, pues hay que actuar en consecuencia.
hay que iniciar los procedimientos porque si no, siguen siendo integrantes del Consejo. El problema es que nadie se anima y el desánimo y la desilusión de los priistas no los deja levantarse. Quienes estén interesados en ejercer un auténtico liderazgo como partido. Don José, yo advierto que aquí hay un sector de la militancia que sigue dominado, sigue los viejos esquemas bajo el argumento de la disciplina o la costumbre o la comodidad, como se quiera. Y entonces veo que son incapaces de promover, de actuar proactivamente y podrán decir aquí para el consumo público lo que quieran, pero no, yo no los veo actuando. Por una parte, ese es un sector del priismo, y por otra, un sector del priismo que dice, no, pues aquí el que manda es Jorge Hank, pues es el que tiene la lana, el poder, pues hay que estar con el ganador, con el efectivo, ¿no? Y otros que dicen, uy, el delegado trae cartas marcadas. Se ve, por lo que nos ha dicho y lo que ha declarado, que la intención es resolver las directivas del partido, terminar rápido su tarea, irse a contender por una alcaldía y dejarla vivo rechillando. Esos son los escenarios que yo he visto. El gran problema es que hay quienes no se percatan aún del conflicto y la crisis que estamos viviendo. Por ahí hemos escuchado que lo primero que tiene que hacer uno para remediar un mal es reconocer el mal y diagnosticarlo bien. Un buen diagnóstico te lleva a una buena solución. El problema es que no queremos reconocer que estamos mal. Y al no reconocer que estamos mal, no elaboramos un adecuado diagnóstico y seguimos como si nada pasara. Reyes Heroles tenía una frase muy apropiada: problema que se soslaya, estalla. ¿Y saben dónde estalla el problema? En los resultados electorales. Vamos a seguir haciendo lo mismo, como tú señalas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y cada vez ese partido poderosísimo como fuimos, ese gran instrumento de transformación nacional, ese partido que llevó a generaciones a la consolidación de un régimen democrático, se va convirtiendo en franquicia al servicio de quienes quieren quedarse con los restos de un partido político nacional y convertirlo en un satélite del partido gobernante. A eso nos oponemos nosotros. La corriente del movimiento líder propone una auténtica refundación a partir de que asumamos corresponsablemente que nos toca a todos transformar al partido. Ningún cambio llega de arriba. Nada nos regala el cielo en materia de transformación política. Los cambios se construyen desde abajo. El PRI o se reestructura, se refunda desde la base, desde el seccional al nacional, o no tiene viabilidad política. Pues por lo pronto aquí ya no tardamos en arrancar el proceso electoral 2021. Exacto. ¿No? ¿Cómo entrar en el caso concreto de los priistas de Baja California? ¿Cómo ir a ese proceso con ciertas condiciones mínimas de competitividad, conociendo todas estas complicaciones que ya se han planteado aquí? Es que no es difícil. Estamos acostumbrados, o sea, nuestra cultura política, a pensar en los candidatos. ¿A quién van a lanzar de candidato? Sin duda alguna el candidato es un factor muy importante, sin duda alguna. Y el perfil adecuado de un candidato es un candidato o candidata reconocido o reconocida por la base social a la que le va a ir a pedir el voto. Bueno, ¿qué hacer? Identificar quienes tienen esa identidad social, número uno. Número dos, es un error decir, vota por nuestro candidato, vota por mí, nada más, porque representamos lo mejor, etcétera. No. La gente, como tú acabas de comentar, quiere saber, ¿y qué resultados voy a tener yo con tu triunfo electoral? ¿Qué resultados? ¿Vas a ser gestor? ¿Vas a nada más a dar el discurso en la campaña y luego te vas a ir? ¿No te vamos a volver a ver? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué debemos tener? Candidatos con compromiso con las causas de los grupos sociales donde vamos a ir a pedir el voto.
perfiles de candidatos identificados y con compromiso y causas, abanderamiento de causas de la sociedad, eso es lo que te lleva a un triunfo electoral. Pero si estamos pensando en cómo nos vamos a repartir entre grupos las candidaturas, en lugar de pensar cómo vamos a abanderar las causas de la sociedad, pues llevamos ya una mentalidad derrotista. Don José, un elemento de enorme peso en la percepción de los mexicanos en general hacia el desempeño del partido y de los gobiernos del partido es esta percepción de que lo que hemos visto es la creación y el nacimiento de una fuerza, nueva fuerza, el prianismo, ¿no? Ajá. En Baja California ha sido más que evidente, 30 años de dominio del PAN y de un partido que ha jugado también con el Partido de Acción Nacional, lo dicen los militantes, ellos mismos lo denuncian desde hace mucho, ¿no? Los juegos, las negociaciones, el reparto de las migajas del poder, etcétera, etcétera. Y aquí en Baja California lo que hay claramente es un rechazo a lo que mucha gente percibe como prianismo. ¿Cómo quitarle eso, esa idea que tiene un gran sector del electorado? Déjame más añadirle, ahora es primor. Te equivocaste. Bueno. El prianismo acaba de terminar. Oye, pero apenas va a empezar el primor, ¿no? El primor, ya está. Todo pero para el retorno, para un probable retorno del PRI, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo aplica esto? Es que no hay que perder de vista una cosa que es fundamental en el ejercicio de la política. El poder no se comparte, el poder se ejerce. Cuando un partido conquista el poder mediante el voto, lo ejerce. Y parte de ese ejercicio es la administración de las oposiciones. El hecho de que el partido gobernante le ceda, le conceda, le otorgue, le dé, como le quieras llamar, posiciones, migajas, pedacitos, etcétera, es parte de la administración de ese ejercicio del poder. Yo no hablaría de un prianismo en tanto el PRI no ejerce el poder. Entonces, no podemos hablar de eso. Partido que pierde la vocación para luchar por el ejercicio del poder es partido que perdió su naturaleza, ¿sí? Ya, si conquistamos el poder, podemos concederle a las oposiciones el espacio que les corresponde. Miren, el gobierno de coalición es una realidad pronta en el país, sin duda. A partir del 21, que yo tengo la confianza de que los partidos políticos podremos establecer un nuevo equilibrio en la Cámara de Diputados, quitarle la mayoría a Morena, claro, para mantener ese equilibrio. A partir de entonces, el gobierno de coalición, ese va a ser el futuro inmediato del país, donde cada partido tendrá el espacio de participación que la sociedad le otorgue en el Congreso, en el Poder Legislativo. Vamos a vivir seguramente el cambio de régimen, vamos hacia un semipresidencialismo o un semiparlamentarismo. Y eso lo respaldaba López Obrador con un genio político como Porfirio Muñoz Ledo, que estableció la idea de la Cuarta Transformación en un cambio de régimen hacia un régimen de gobierno de coalición. Y entonces esos prianismos, primores, ¿cómo diríamos? Pan-mor. Sí, Morpan, Pan-mor, en fin, por supuesto. Eso casi no se da, ¿eh? Pero se daría en un gobierno de coalición. Muy poquito, sí. Tendría que darse, porque quien debe beneficiarse de esas cosas no son los políticos, es la gente. ¿Sí crees que en el 21 se logra el equilibrio? Porque hay una encuesta de Massive Caller, donde de los 14 estados que se renovan en el 21, 12 tiene ya mayoría en preferencias electorales Morena. A gobernador. Y creo que van a ser 15. Van a ser 15 de 14. Está buena. No, van a ser 15. Porque si finalmente se resuelve que es gobierno de 2 años y no de 5 años, sí, claro, Baja California entrará en el paquete.
Sí, claro. Serán 15, no 14. ¿Sí? Si ese es para gobernador y son preferencias sobre partidos. Vamos a ver quiénes son los candidatos. Sí, todavía no hay candidatos. Vamos hacia el proceso de renovación de 500 diputados federales. ¿Sí? Se van a disputar más de 3.500 cargos, entre diputados locales, federales, etcétera. Ahí va a estar el verdadero reto. Ahí está el reto de todos los partidos. Y esa es una gran oportunidad para el PRI también. Que si el PRI no la aprovecha, nos van a comer el mandado Movimiento Ciudadano, redes progresistas, otros partidos políticos, si nosotros no somos capaces, como decimos, de ponernos las pilas para tener una visión de más largo plazo. El mensaje sería, ¿no todo está perdido? ¿Perdón? El mensaje es que el PRI tiene mucho todavía por hacer, tiene capacidad para hacerlo, y que en política no hay muertos. Oye, no existen los muertos. Oye, y el PAN también se alcanza a reconstruir. ¿Cómo ves la reconstrucción del PAN con los pleitos que trae internos del tamaño del mundo? El tema del PAN es que es un partido más doctrinal que todos los demás. El PAN representa a la derecha. El PAN representa los intereses empresariales, hasta religiosos, ¿no? de determinado segmento de la religión. Es una derecha más identificada. Independientemente de las cualidades o no de sus dirigencias, el PAN va a tener una recuperación de carácter natural en esa polarización que tiene con Morena. Pero en esa polarización hay un espacio en medio, insisto, muy grande, enorme, que el PRI puede ocupar. Tenemos aquí algunas intervenciones de quienes nos escuchan y nos ven. Dice Silvia Justina Castro Trenti, un saludo a todos, un honor y un gusto escuchar a don Encarnación Vázquez Alfaro, todo un maestro de la política fina. Requerimos verdadera democracia abierta para la elección del Comité Directivo Estatal en Baja California, dice Silvia Justina. Priscila Claudia Íñiguez Escamilla, saludos al amigo Pepe Alfaro, debería ser él el delegado del CEN, que es quien conoce realmente la situación política del PRI de Baja California, y vaya que sí, ¿no? Algo hay de eso, ¿no? He sido delegado en otras ocasiones. Sí, por supuesto. En el estado. Dice, no es primor, del PRI se fueron los que se quisieron ir o se fueron buscando inmunidad o seguir viviendo el presupuesto. En el PRI nos quedamos los de convicción e ideología y que hemos sido oposición, dice Priscila Claudia Íñiguez Escamilla. ¿Quién más? Bueno, tenemos otras por aquí, pero esas pueden esperar tantito porque es cierto, José Encarnación Alfaro conoce bien el caso de Baja California, ¿no? Ha estado cercano a la historia política del PRI en Baja California, del priismo en Baja California desde hace un buen rato, ¿no? Así es. ¿Cómo llegar hoy a Baja California y convencer a este prismo que está en espera, por lo visto, de un liderazgo? Esa es la impresión que me da. Para empezar, no hay presidente del partido. Para empezar, no hay. Ni había, digo. El último se convirtió en diputado plurinominal de partido. Ni siquiera de representación proporcional. De lista de representación. Es que efectivamente diste en el clavo. ¿Qué necesita el PRI de Baja California? Liderazgo. Eso es lo que requiere. No requiere gerentes del partido. No requiere gente que vaya a ver qué hace con las prerrogativas mínimas que se tienen. Exiguas. Que si cómo es el gasto, que no. Requiere liderazgo capaz de conducirlo en la orientación de las causas de la gente de Baja California. ¿Quién tiene ese perfil? Bueno, tendrán que deliberarlo. Lo primero que tenemos que definir en Baja California es a dónde queremos llegar. Y lo comentaron aquí con mucha certeza. El reto es 2021. Entonces, pensemos en la ruta, pensemos en el objetivo, y eso nos va a dar el perfil de liderazgo que requerimos. Yo preguntaría, ¿cuáles son las causas de los ciudadanos, de la gente de Baja California, que el PRI debe abanderar y conducir? Es una pregunta. Sería la primera gran definición. Y la segunda es, yo he escuchado que
fulano, que perengano, que sultano, que una mujer, que si de este grupo, que si este otro grupo. Pero ¿saben qué no he escuchado aquí? Y lo digo con todo respeto a mis compañeras y compañeros. Aquí hay un proyecto de partido para Baja California, distinto a este proyecto. ¿Por qué no hablamos de proyectos, de programas, de lo que queremos hacer? Claro, la aspiración de ser dirigente es un móvil muy importante, pero debe ser más importante la aspiración de hacer. Que aquellos que aspiran a la dirigencia o aquellos que aspiran a apoyar a determinados perfiles a la dirigencia, presenten primero un proyecto de reorganización, de reconstrucción, en donde todos corresponsablemente elevemos al partido al nivel que debe tener rumbo al 21. Esa sería. Ahí está la fórmula no es difícil, nada más que, como decían, hay que tomar al toro por los cuernos, ¿no? Pues no parece una tarea sencilla. ¿No? Pero sí hay varios aspirantes, ¿sí?, a la dirigencia estatal. Hace 18 años, eso decíamos de López Obrador. Bueno, sí, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Bueno, ahí está Silvia Justina Castro Trenti, uno de quienes ya levantaron la mano para hacer cosas de 2-3 meses, dijeron, a mí me interesa, ¿no? Claro. Yo quiero. Claro. Y por ahí hay alguien más que también se ha manifestado en ese terreno, claro, ¿no? Entonces, ¿no? Se va a poner esto interesante, veremos si el periodismo de Baja California tiene la interés, la visión y la capacidad de resolver esto. La va a tener, sin duda la va a tener, y lo más importante es que nuestras amigas y amigos de Baja California asuman que la solución está en sus manos, no en las manos del Comité Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional es una instancia responsable de que se cumplan las disposiciones normativas y de guardar los equilibrios en el país, pero además de que se cumpla la función del partido con respecto a la ciudadanía. El Comité Ejecutivo Nacional es, en términos jerárquico-políticos, responsable del partido en todo el país, pero no es jefe de los priistas de todo el país. Hay que tener esa diferencia. Solo la militancia es la que le da validez, la que le da rumbo al partido. Entonces, no busquemos en el CEN, no busquemos en el Comité Nacional las soluciones que están aquí mismo. Otra cosa que yo te preguntaría, ¿el CEN tiene obligación de proporcionarle parte de los recursos de los partidos a los estados? Por supuesto. Y si uno se le sale la tangente, ¿no es uno de los castigos que aplica el CEN empezando? El estatuto señala con mucha precisión, la forma en que debe distribuirse el presupuesto del partido. ¿Por militantes estados o cómo? Es de acuerdo a prioridades electorales, a características, a población, a número de militantes. Lo establece perfectamente y el Consejo Político Nacional es quien autoriza el ejercicio de ese gasto. Es decir, el presidente del comité no puede ejercer el recurso si no es con la autorización del Consejo Político. Y el Consejo Político debe apegarse a la norma estatutaria. Y por supuesto que no es un recurso para el Comité Nacional, es un recurso para el partido. Somos un partido político nacional. Y el problema de que pidieron 6 millones de pesos solo para el proceso electoral, ¿no involucra a que ese financiamiento que existe para partidos no se diluye en los estados para pagar deudas? ¿Y cuánto debe el PRI? Tenemos problemas mayores, ¿sí? En febrero, el Consejo Político Nacional autorizó un presupuesto, un ejercicio presupuestal, en donde se consideran el pago de 200 millones de pesos de multas. De multas por irregularidades, tanto en la administración como en el ejercicio de atribuciones del partido. Multas que pone el INE y que las toma. Por supuesto. No es págamelas, no, las toma. Este proceso de consulta directa, el INE nos cobraba para hacerlo, nos cobraba 200
20 millones de pesos. Ay, porque si caro. Eso cuesta. O sea, no tiene utilidad, no es lucro. No, por supuesto. Eso cuesta. ¿No? Nosotros dijimos, no, gracias, INE. Nosotros lo hacemos con 100 millones. 100 millones. Con 100 millones. Entonces, a la pregunta, ¿y de dónde los vamos a sacar? ¿No? Porque el INE, le podíamos decir, vémelos descontando de las prerrogativas, ¿no? Descuéntamelos en los meses que faltan o negociamos las prerrogativas siguientes, en fin. No, decidimos el procedimiento sin tener el recurso. Entonces fue que pedimos un crédito, hipotecamos uno de los edificios. Así fue. Para un crédito de 100 millones. Pero además le autorizamos al comité un crédito de 250 millones de pesos para compensar los 200 millones de multa. Entonces son 200 millones de multa, 250 millones de pesos del préstamo que pedimos, 200 millones de pesos que traemos arrastrando de deudas y los 100 millones de pesos del el préstamo para hacer el proceso interno. Y nuestras prerrogativas son para el año de 800 millones de pesos. Entonces, por supuesto que vive una crisis, como todos los partidos, de recursos. Y luego está la propuesta de Morena de bajar a la mitad. Pero va a ser el 21, ¿no? Porque el 20 ya no. De los partidos. Sí, pero estas deudas trascienden al 21, las que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Forma parte de la refundación del partido. Muy orgullosos, muy querendones con los cargos de representación, pero hay que revisar quién paga cuotas y quién no. Hay que revisar quién cumple con la obligación estatutaria de aportar para el sostenimiento del partido. Que antes no era tema. Antes no era tema, sí, ahora claro. sí es tema. Para pagar nomás 800 millones no son, ¿no? O más. Ahorita son como 600 millones de pesos que tenemos 600. Entre multas y créditos. Así es. Para empezar. Para empezar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transparentar eso. Y por supuesto, la militancia. La militancia debe entender que es otro momento del PRI. No es el PRI hegemónico. No es el PRI todopoderoso. No es el PRI mayoritario. No es el PRI en el gobierno. Es un PRI que recibió un duro golpe y un gran mensaje de la sociedad el 2018, que nos coloca en una situación política, electoral y financiera muy difícil. Sí. Que tenemos que encontrar la fórmula democrática interna para resolver esos problemas. Pero, si se insiste en simular... Oye, y a los que se llevaron mucho no nos van a hacer que restituyan el daño. Y hasta nos va a sobrar. Bueno, ese es otro tema, pues, ¿no? La leyenda urbana dice que tan solo que con lo que se llevó más de alguno se liquidan los pendientes. Cualquiera de los Duarte, dice. ¿No? Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos con respecto a la imagen del partido. ¿Cómo convencemos a la sociedad de que esos fenómenos que fueron provocados por militantes que habiendo sido abanderados por el partido, ocuparon cargos y traicionaron al partido mismo, cómo convencer a la sociedad de que ese estigma está pues injustamente señalado para el partido, porque fueron errores de personas? Pero yo creo, así podemos afirmar de manera categórica que la inmensa mayoría de los militantes del partido son gente honesta, sí. Son gente responsable, son ciudadanos comprometidos. Pero al partido le señalan complicidad, silencio, omisión. Pues son pandillas, ¿no? Yo creo. Yo digo, independientemente de eso. Fíjate lo que siente un dirigente de colonia, un dirigente de sección, un dirigente de un organismo de base del partido cuando dicen priistas corruptos, pues claro, priistas rateros. Cuando el dirigente de colonia le pone de su lana, de la poquita lana que tiene, típicamente, claro, para ir a hacer gestión, para ir a su partido, paga su camión, ve cómo le hace para comer, pero va con su partido, va y toca puertas y tiene además que recibir el mote de corrupto.
porque hubo quienes nos estigmatizaron con su conducta así. Bueno, es uno de los retos de la dirigencia. ¿Cómo recuperar? ¿Cómo decirle a la sociedad que esos fenómenos no forman parte de la naturaleza de nuestro partido? Bueno, es lo que tenemos que trabajar rumbo a la 23 Asamblea. La redefinición, el realineamiento ideológico y programático del partido. ¿Una limpia tal vez? ¿En Catemaco? Bueno, digo, bueno. Una limpia de personajes identificados con las conductas. No, es que como ya no hay nada que repartir, ya se fueron. Pues pero oficialmente siguen siendo priistas, ¿no? Necesitamos refundarnos, okay. Reorganizarnos, reagruparnos, reconciliarnos. Okay. Reconciliación, reagrupamiento, refundación. Esas son las consignas. ¿No pasa eso por la expulsión de algunos cuantos traidores? Si tenemos los elementos que vayan más allá de las cuestiones mediáticas, para hacerlo, hay que hacerlo. Don José Encarnación, don José, ¿alguna consideración adicional que quiere compartir con quienes nos están escuchando? Que en este estado que es la puerta de la República, la puerta de esta gran nación, tiene que ser también la puerta de entrada de la transformación del partido. Aquí se puede demostrar en Baja California que el PRI tiene todavía mucho por hacer. Es cuestión de atrevernos a transformar, de seguir confiando en el partido y de asumir con vocación y con profesionalismo el ejercicio de la política. Hay extraordinarios cuadros en Baja California, mujeres y hombres que podrían dar, sin duda alguna, una de las mejores batallas en el país, aquí en este estado. Bueno, ya lo escuchó usted. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad. A mis amigos Enríquez, gracias. Y gracias a usted, por supuesto, también.